pasada incompleto. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Aleluya. El mensaje a la iglesia de Sardis, que tenía nombre de que vivía pero estaba muerta. A su nombre. ¿Lo tiene? Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y dice a la letra: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Padre, te damos gracias. Tuya es la gloria, tuya es la honra, la alabanza y el poder. Henos aquí delante de tu presencia esta mañana, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, que al predicar tu palabra sea solamente tu palabra, palabra ungida de autoridad. Dios mío, a medida que predique tu palabra, la unción tuya sea moviendo, sea rompiendo cadenas, quebrantando yugos, Señor del cielo. Esta mañana sana, liberta, bautiza con tu Espíritu Santo. Llena, Dios mío, llenura del Espíritu de Dios. La unción tuya se mueve en sanidad para la gloria y honra de tu nombre. Toda atadura sea quebrantada, Dios mío. Aquel que vino enfermo, que sea sanado. Aquel que vino muerto, reciba vida en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo aquello que sea contrario a tu voluntad. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia tuya. Pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Abre la mente y el corazón de cada uno de los que estamos aquí para entender tu palabra, y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra, Señor. Muévete con poder y autoridad, oh Señor del cielo. Manifiesta esa unción, Padre, sobre tu pueblo esta mañana, y a ti te daremos gloria y honra, porque solo tú eres digno de ser exaltado, oh Rey del universo. Te adoramos y bendecimos esta hermosa mañana. A tu nombre sea la gloria. A su nombre. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Dele la mano al que tiene a su lado y dígale: sé vigilante. Sé vigilante. A su nombre. El libro del Apocalipsis, su autoría se le atribuye al apóstol Juan. Bendito sea el nombre del Señor. Las evidencias externas confirman que Juan fue el autor del Apocalipsis. Los padres de la iglesia, Justino Marte, Melitón de obispo de Sardis, Ireneo, Clemente, Hipólito, Orígenes, todo eso en sus cartas daban daban la autoría de que este libro había sido escrito por el apóstol Juan. El libro fue escrito en la década del 90, del año 94 al 96, cuando el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad?, durante el reinado del emperador Domiciano. En el 96, después que muere el emperador, Juan es vuelto de nuevo a Éfeso. Apocalipsis fue escrito en la época de que muchos cristianos vivían amenazados por las persecuciones
del Imperio Romano, donde torturaban, presionaban a todos aquellos para que se retractaran de la confesión de que Cristo era el Señor. Había una amenaza latente, gloria sea al Señor. Eran exhibidos en los anfiteatros romanos, gloria sea al Señor, donde los echaban a que los leones se los comieran. Bendito sea el Señor, adelante de la hoguera. Uno de ellos había sido Policarpo de Esmirna. Gloria sea al Señor, donde en aquella hoguera, bendito sea el Señor, le decían: niega a Jesús, niégalo. Y en medio de eso, él dice: 86 años he servido al Señor y solo me ha hecho bien. ¿Cómo he de negar a aquel que me ha dado la vida? Bendito sea el Señor. En ese tiempo, el ser cristiano verdaderamente no era solo por ser de nombre. El ser cristiano era sentencia de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. No como hoy en día que decimos hoy somos cristianos, pero nada que ver. Bendito sea el Señor. No hay diferencia entre el mundo, bendito Dios, y el que se llama cristiano. Era una época que torturaban, pero entre más querían erradicar el evangelio, más se convertían. Lo hacían delante uno de los locos que fue Nerón, que le prendió fuego a Roma y le echó culpa a los cristianos, diciendo, porque los cristianos decían que fuego del cielo iba a caer en el juicio final. Y este hombre era tan loco, descabellado, mató a su propia madre, a su esposa. Bendito sea el nombre del Señor. Agarraba a los cristianos, los despellajaban, le ponían con cera, los enterraban en estacas que parecieran antorchas humanas, y después le prendía fuego y él pasaba en medio de su carruaje, antorchas a un lado y al otro lado. Bendito sea el Señor. El ser llamado cristiano era sentencia de muerte. A su nombre sea la gloria. El apóstol Juan inicia su título, La revelación de Jesucristo, en el 1:1. Existen dos palabras para revelación. La primera se encuentra en hebreo, la palabra galat, y la segunda en el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, apocalipsis. En ambas significa descorrer el velo para mostrar una verdad. Ese es el Apocalipsis. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el propósito de este libro? Fue escrita directamente para mostrarnos las cosas que deben suceder pronto. Cuando cada uno trata de leer el libro del Apocalipsis, lo primero que se le viene a la mente es guerra, destrucción, un montón de imágenes, hablando de dragones, hablando, bendito sea el Señor, de animales de diferentes tipos, unas imágenes de unos animales espeluznantes. Pero la verdad es que el libro fue escrito para que todos nosotros sepamos de las cosas que debían de suceder pronto. Pero en este, no tanto para nosotros hoy en día, fue para el propósito que fue escrito en ese tiempo, donde, vuelvo y repito, estaban amenazados los cristianos, y al ser enviadas estas palabras, todas las cosas que iban a suceder, nada de lo que estaba viviendo, todavía faltaba algo más. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas cosas que deben suceder pronto tienen que ver con el futuro plan de Dios para la humanidad, la futura venida de Cristo, la derrota de los poderes del diablo, la derrota del infierno, de la muerte, echados al lago de fuego. Bendito sea el Señor. La creación de cielo nuevo y tierra nueva, el reino milenial y el principio de la vida eterna. Todo eso está aquí registrado en este libro del Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Luego se presenta una bienaventuranza. Aquí hay 7 bienaventuranzas en este libro. Bendito sea el Señor. Donde está en el capítulo 1, 3, 14, 13, 16, 15, 19, 9.
26, 22, 7, 22, 14. Y Dios promete que aquellos que leen este libro, los que leen esta revelación, los que oyen las palabras de esta revelación, los que guardan las cosas que en ellas están escritas, son bienaventurados, son felices, porque no hay libro que hable más de la grandeza de ver al Cristo glorificado en gran poder y autoridad. Bendito sea el Señor, como es el libro del Apocalipsis. Muestra a nuestro Señor Jesucristo teniendo en la mano derecha un rollo donde está revelado todo lo que va a acontecer en la humanidad. Bendito sea el Señor, y al tenerlo en su mano derecha da a entender que Él tiene total control, total dominio de las cosas que van a suceder. Nada sucede por casualidad. Juan registra el destino de esta carta, que sea leída en las 7 iglesias del Asia Menor, y les desea a los destinatarios gracia y paz de Dios y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 versículo 4, y de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó con su sangre nuestros pecados, al quien nos ha hecho reyes y sacerdotes, al que viene en las nubes y todo ojo le verá. Bendito sea la gloria, a Él sea la gloria, la honra y el imperio a su nombre. Si se lo va a dar, déselo fuerte, que son para Él. En el 1:9, capítulo 1, versículo 9, encontramos la visión del Hijo del Hombre. El apóstol Juan nuevamente identifica diciendo que él estaba en la isla de Patmos por causa del testimonio y la palabra del Señor. Y dice que fue transportado al cielo, capítulo 1, versículo 10 al 16, para recibir la visión del Señor, que a continuación se relata. Y dice: oyó una voz como de trompeta, clara y penetrante. Recibió la orden de escribir un libro lo que ve y enviarlo a las 7 iglesias que estaban en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vio en la posición a Cristo en el capítulo 1:12, en medio de 7 candeleros de oro, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancas como la lana, sus ojos como llama de fuego. Bendito sea el Señor. Su voz como estruendo de mucha agua. Tenía a su diestra 7 estrellas, que son los 7 mensajeros de las 7 iglesias, y de su boca salía una espada de doble filo, y su rostro era resplandeciente como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice Juan que cuando él vio, su primera reacción fue que cayó postrado en tierra como muerto. Y aquí se identifica nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y le dice, Cristo le habla a Juan y lo consuela diciéndole: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mis manos, oiga bien, tengo en mi poder las llaves de la muerte y del Hades. A su nombre. Gloria a Dios. En el 1:9, Juan por segunda vez se le repite a Juan que escriba en un libro lo que ve. Y se encuentra el bosquejo del Apocalipsis para que usted lo entienda y pueda leerlo. Y dice: escribe las cosas que has visto, que es el capítulo 1, las que son, que es capítulo 2 y 3, la era de la iglesia, y las que han de ser después de esta. Ese es el futuro, después que la iglesia sea levantada, del capítulo 4
al 22. Las cartas van dirigidas a las necesidades de las congregaciones contemporáneas al autor, pero también aplicables a la iglesia que esté cualquiera sea en el tiempo, siempre y cuando sean las necesidades similares. A la ciudad de Sardis, geográficamente, que corresponde a la actual está en la provincia turca de Manisa, en la ladera septentrional del monte Tomolo, la cual es Pod de Dax en Turquía, en medio del valle del río Pactolo, actual Herdi, que desemboca en el mar Egeo. Alcanzó una riqueza legendaria en el siglo VI antes de Cristo. Esta era una de las ciudades más ricas en el tiempo de Crespo. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al oro tomado del río Pactolo que la atravesaba, al comercio que proporcionaban 5 carreteras principales. El historiador Heródoto describe su captura, posiblemente un poco exagerada, en su libro primero, que dice: en sus primeros tiempos era una ciudad fortificada, casi inexpugnable, gracias a los acantilados que la rodeaban. Se preguntará por qué estoy sudando tanto. Pero desde ayer he andado con una calentura. Gloria al Señor. Esta ciudad, Sardis, en su parte trasera y en sus dos costados, lo que eran acantilados, riscos, altos, estaba fortificada solo por la parte de delante, donde corría el correo postal. Se unían 5 carreteras principales. Era el lugar más fortificado. Por eso gozaba de mucha seguridad. Y 6 siglos o 600 años antes de Cristo, un hombre llamado Crespo la elevó a tanta riqueza y tanta grandeza. Bendito sea el Señor. A esta ciudad. Pero en el año 549 el rey persa Ciro sitió a Sardis. Oiga bien. Y en los acantilados que la rodeaban estaban sitiando. Por los dos costados no había manera que subieran. Por enfrente era difícil poder sitiar la ciudad porque estaba bien fortificada. Podían hacer sitio, podían contender contra esos muros, pero era una fortaleza, era inexpugnable. Eso le daba a los habitantes de Sardis internamente confianza, seguridad, paz, descanso. Era difícil que sus enemigos podían venir a ellos, bendito sea el Señor, y los saquearan o los conquistaran. Pero uno de los soldados, según Heródoto, que estaba en los lados de los riscos, como ayer era inimaginable que alguien podía trepar, a uno de los soldados dice que se le cayó el yelmo. Y descendió por una ladera de los riscos a recoger el yelmo. Ese soldado nunca se percató que los que estaban sitiando, los sitiaban por el lado del frente, pero también alrededor estaban a la expectativa de ver cómo poder subir eso. Y este soldado bajó, recogió el yelmo y volvió a subir. Y esa seguridad que tenían
de que menos pensaba que iban a ser, gloria sea el Señor, conquistada la ciudad, ahí estos que la estaban sitiando comenzaron a subir por donde había, le abrió el camino, le identificó y la ciudad fue conquistada. Aquella ciudad inexpugnable, aquella fortaleza, bendito sea el Señor, por uno de sus mismos, de su mismo ejército. Quién sabe si fue que se estaba durmiendo o qué, se le cayó eso y abrió, dio la entrada para poder conquistar a la ciudad. Eso fue en el año 49, 549. Ciro conquistó la ciudad de Sardis. En el año 214 usaron la misma táctica. Fue sitiada, los que tenían se subieron igual por el mismo lugar y fue conquistada. Y de ahí es donde viene el Señor y dice: sé vigilante. Sé vigilante. Nadie estaba vigilando los lados de los riscos, porque era imposible que por ahí pudieran invadir o conquistar un ejército, subir esas grandes murallas. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas dos conquistas, obviamente, comenzaron a disminuir. Aquella opulencia de esta ciudad, su riqueza comenzó a bajar. 2 veces conquistada, 2 veces sitiada. Aquel que conquistaba se llevaba la mayoría de riqueza, dejaba trabajando la ciudad, pero toda la riqueza era extraída. En el año 17 un terremoto sacudió la ciudad entera de Sardis. Pero tenía tanta plata que uno de los gobernadores, bendito sea el Señor, el emperador Tiberio, según el historiador Estrabón, en el año 26 antes de Cristo, él escribió que él puso dinero para reconstruir la ciudad. Pero esta, que gozaba de tanta riqueza, de tanta abundancia, para todo persona residente de ciudad de Sardis, ellos todavía en su mente vivían como gente que eran ricas, que tenían el nombre de aquella opulancia que gozaban 600 años atrás. Mas ahora no, solo tenían el nombre de aquella gran ciudad. Después de los saqueos, bendito sea el Señor, después del terremoto que los destruyó, ellos solo tenían nombre de que vivían. Pero ya su riqueza había sido saqueada. A su nombre. Estrabón describe que la gran ciudad, en referencia a la vestidura, aluden que los primeros en desarrollar la lana, la industria textil en Sardis, era la confección y la tintura de lana. Eran grandes en la industria textil. Estoy haciendo referencia a la historia, ¿verdad? Para cuando entre en lo que quiero entrar. En cuanto a lo religioso, Sardis tenía varios templos, pero lo más importante era el de Cibeles y de Artemisa, la cual los romanos llamaban a Diana. ¿Se acuerdan de Diana, la gran diosa de los efesios? Pues esa estaba ahí en Sardis. Pero solo en Sardis gozaban de paz, de tranquilidad. Vuelvo y le repito, por la ubicación de donde ellas estaban, el gran comercio todavía la mantenía a flote. A su nombre. El culto imperial no representaba ninguna amenaza para los cristianos en Sardis. Pero los habitantes de Sardis eran arrogantes, excesivamente confiados en sí mismos por la riqueza en los que se manejaban. Otra de las cosas que tenía Sardis
es que todos a estos templos se vestían de ropas blancas. Si usted tenía que ser de esta ciudad, bendito sea el Señor, tenía que ir, presentarse al sacerdote, a hacer el culto, a celebrar el culto. Iban vestidos de ropas blancas. Y ahí por eso la alusión de las ropas blancas que dice el Señor. ¿Por qué? Porque esto ellos decían que eran dignos para, bendito sea el Señor, presentarse ante sus dioses. Otra cosa, aquel que andaba con vestiduras blancas y sucias, lo sacaban inmediatamente. Y si permanecían siempre con esa actitud, los agarraban y los borraban del libro de la ciudad. ¿Está escuchando? Los habitantes de Sardis requerían una amonestación divina. La condición de la ciudad, de lo que he hablado, se había manifestado dentro de la iglesia. La misma cultura que traía la Sardis de todos los habitantes se había invadido y se había anclado dentro de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, destinaria de la quinta carta de las 7 iglesias, parece haberse llenado de altivez, confiada en su reputación, carecía de indicios de vida, sin enemigos visibles. Gozaba de paz, pero la paz de la muerte, según lo que dice el Señor. Las advertencias del Señor, sin embargo, parecen haber surtido efecto, porque después del año 100, hay uno que en el primer siglo cuenta entre los hijos ilustres el obispo de Mellington, que fue de Sardis, un comentarista y un gran predicador. Cristo se identifica en el capítulo 1 y dice, en primer lugar, el Señor se identifica como el que tiene los 7 espíritus de Dios. El Señor se presenta con un atributo empleado en el principio del libro del 1:4. Bendito sea el Señor, que son los 7 espíritus que están delante de su trono. Cristo habla a la iglesia de Sardis como portador del poder absoluto. Los 7 espíritus de Dios, según el 1:4, están delante del trono del Dios eterno, pero al mismo tiempo están en el poder de Cristo. Se observa una vez más como en Apocalipsis iguala a la persona divina de Cristo como la persona divina del Padre. Bendito sea el Señor, de una misma coexistencia eterna, de una misma sustancia eterna, igual que el Padre, donde Él dijo en Juan, el Padre y yo uno somos. A su nombre. Los 7 espíritus de Dios representan el Espíritu Santo, quien fue enviado a la iglesia. El espíritu sextuple de Dios, que significa la universalidad del espíritu a toda plenitud a las iglesias. A su nombre. En segundo lugar, la otra frase, el Señor se identifica como el quien tiene el poder de las 7 estrellas. Que las 7 estrellas, ¿quiénes son? Y es el Señor que juzga como sustenta a la iglesia. Esto debe ser un constante recordatorio que el Señor es el dueño y juez, el salvador y el cuidador de las iglesias. Por tanto, cada uno de nosotros, y en especial esta iglesia, tenía que servirle y obedecerle con toda integridad. Pero aquí viene la crítica que el Señor le hace. Y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sardis al parecer tenía una reputación de iglesia viva. Había mucha actividad, pero aquel que mira
no solo la apariencia exterior, sino también del corazón. Él le dijo, pero tú estás muerto. Oiga bien, a ninguna de las 7 iglesias se le da esta reprimenda tan grande: el estar muerto. Y oiga bien, la muerte siempre tiene que ver ¿con qué? Con el pecado. El pecado y la muerte siempre van juntas, siempre. Donde hay pecado hay muerte, y donde hay muerte es porque hubo pecado, siempre. Y él le dice, el Señor le dice de la condición, bendito sea el Señor. Esta iglesia probablemente tenía una buena reputación, asistían a sus cultos, dirigían unos cultos de poder, tenían comités, aniversarios, campañas. Podía contar entre sus miembros personas ilustres, líderes sociales, pero estaba muerta. La condenación se le condena por carecer de vida espiritual. Estaba muerta. El conocimiento de Jesús, que tiene los ojos como llama de fuego, pueden penetrar hasta lo más profundo y ver la verdadera condición que tenía esta congregación. Solo Cristo puede ver en lo íntimo. Esta congregación tenía una reputación conocida por sus obras, pero no se le reprende por las obras, que no carecía de obras, tenía muchas obras, pero lo que se le es reprendido que sus obras no eran perfectas delante de Dios. A su nombre. La apariencia podía engañar a la opinión pública, pero no al Señor. La apariencia de nosotros como camino de santidad puede engañar a la opinión pública, pero no al Señor. No al Señor. Él conoce cada condición de los que estamos aquí. Él te mira en lo más íntimo de tu ser cuando estás solo, cuando estás maquinando contra tu hermano, cuando estás murmurando contra tu pastor, contra tu hermana. Él mira todo. Y lamentablemente esa es una condición, bendito sea el Señor, de estar muerto. Aun cuando en la iglesia, bendito sea el Señor, aparentemente, venimos y decimos y sentimos el fuego, pero cuando salimos de aquí, volvemos a tomar el hábito, bendito sea el Señor, de murmurar contra lo hermano. Tú estás muerto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor, sin embargo, no permite interferencia a su agudo conocimiento y procede a pronunciar una severa reprimenda. Tú estás muerto. El texto original marca lo severo de la censura divina. La condenación de la iglesia es más severa que las otras iglesias. La sentencia, pero estás muerto, presenta la relación que en muchos de los pasajes del Nuevo Testamento habla del pecado. Oiga bien, la parábola del hijo pródigo de Lucas 15, 24, dice el 24, y este era mi hijo muerto. Era muerto y ha revivido. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Le pidió la porción que le tocaba a él, bendito sea el Señor, la herencia. ¿Qué hizo? Despilfarró todo. ¿Qué hizo? Se fue a gastarlo con mujeres, vivir perdidamente.
Pues esta iglesia de Sardis, bendito sea el Señor Jesucristo revela que de una u otra manera ellos dentro de la iglesia estaban viviendo perdidamente. Y por eso era su condición, que estaban muertos. A su nombre. Pablo por su parte le dice a los romanos, oiga bien, capítulo 6 versículo 13, del 11 al 13. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, oiga bien, muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Quiere decir que si la iglesia de Sardis estaba muerta para con Dios, estaba viva para el pecado. A su nombre. Pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sino ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Oiga bien, presentar nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. Hoy una de las cosas que abunda dentro de las iglesias es la sensualidad. Presentan sus cuerpos como instrumentos de iniquidad. ¿Oyó? Tal vez aquí no pasa, pero en muchas sí. Y yo, después de estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis, ahora no puedo decir que una iglesia que sea liberal, que ahí no está Dios. No puedo decir eso. A su nombre. Había una que Jezabel, la profetisa, en esa iglesia se acostaba con los siervos, pero aún el Señor se movía dentro de esa iglesia. Y le dice, si no te arrepientes, vendré a ti, los tiraré todos en cama. A veces nosotros como iglesia Santidad TV, Camino de Santidad. Lo bueno que no estoy al aire de la radio. Nosotros criticamos mucho por la vestimenta. Y obviamente la Biblia dice que hay que vestir decorosamente, ¿verdad? Las hermanas damas a veces se pasan, y los hermanos varones pues también nos pasamos. La diferencia entre el varón y la mujer es la siguiente: la mujer es por lo que le digan, el comezón del oír. El hombre es por lo que ve. Y hay hermanitas que lamentablemente pues son visitas, vienen bien empantalonadas, ¿verdad? Mostrando todos sus atributos. Y tal vez dirá uno, pero si usted no quiere ver, no ve. Es que esto no es de querer ver o no ver. No presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. No los presenten como instrumentos de iniquidad. Ahora, yo no le puedo retribuir eso o llamarle la atención a alguien que está de visita. Pero tiene que saber que la Biblia habla de que hay que vestirse decorosamente. La moda del pantalón en la década de los 60, Estados Unidos, cuando todos los hombres iban a la guerra de Vietnam, hubo necesidad de mano de obra y comenzaron a incursionar las mujeres a trabajar. Y habían textileras, había empresas grandes que la manera que tenían que vestir tenía que ser con pantalones. Y comenzaron a ponerse las mujeres pantalones. Vino la moda. Salió ahí un cochoncito, uno que se cree del otro lado, y comenzó los grandes diseñadores
hacer la ropa de pantalones para las mujeres, unisex. Y de ahí viene eso. ¿De dónde viene? De la moda del mundo. Esa es la moda del mundo. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Dios lo que ve es el corazón. Para verte el corazón te ve de por fuera primero. No presentéis vuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. No lo haga. No lo haga a su nombre. Sino presentad a Dios como instrumento de justicia. En el caso de los efesios se refería antes de su conversión, que ellos estaban muertos, según Efesios 2, 1 al 5. Y dice: y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y al Cristo decirle que esta iglesia de Sardis tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta, bendito sea el Señor, quería decir también que iba de acuerdo a la corriente de este mundo. Bendito sea el Señor. Dentro de la iglesia era una cosa, pero saliendo de ella andaba de acuerdo a la corriente de este mundo. A su nombre. Estabas muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A su nombre. Oiga bien, Pablo escribe a Timoteo y le indica una condición de muerte en vida. Dice: pero los que se entregan a los placeres viviendo están muertos. Timoteo 5:6. De manera que ciertamente esta iglesia de Sardis estaba viviendo en placeres. Por eso la condición que estaba muerta. Porque ese es hoy lo que se predica en las iglesias que nosotros le llamamos las neoliberales, ¿verdad? Que Dios lo que ve es el corazón. Usted se puede echar un traguito de vino, se puede echar una cervecita. 2 cervezas son como vitamina. Imagínese usted aquel que, ¿dónde está el primer pecado del bebedor? En la primera. Créame que si no hay primera, no hay segunda. Y si no hay segunda, no hay tercera. Pero si hay primera y segunda, hasta caer aterrizado. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Bendito sea el Señor, a su nombre. Entonces Cristo identifica que esta iglesia estaba muerta. ¿Muerta por qué? Porque vivía de acuerdo a la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque estaba deleitándose en los placeres de la carne. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. A su nombre. Aunque esto se lo refería, Tito le escribió acerca de las viudas, que estas eran, que no admitiera viudas menores de 60 años. Oigan bien, a las que tienen menos de 60, el Señor las manda que se casen. Te gozaste. Alabe. A las que tienen menos de 60 años, que se casen.
Porque dice el apóstol Pablo que las que tienen menos de 60 años, lo vamos a leer para que no crea que soy yo. A su nombre. Primera de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Primera de Timoteo 5:6. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Estos son los requisitos para que la iglesia mantenga una viuda. Que tenga buen testimonio de buenas obras, que ha criado bien a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha corrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? Porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo y quieren casarse. O sea, la Biblia indica que una viuda no menor de 60 años tiene que cuidarse. ¿Oyó? Aunque usted diga, no, yo eso ya no pienso nada. Entonces, o se equivoca la Biblia o se equivoca usted. Pero más de seguro que no es la Biblia, es usted. Así que cuídese. Mujeres menos de 60 años, cuídense. Oiga bien, el pastor hablaba. Hay una opresión satánica fuerte, eso lo tenemos claro. El ambiente está cargado, bendito sea el Señor, de que hay un mover de legiones de demonios, espíritu de brujería, hechicería, santería, gloria a Dios, invocando altares, tiempo completo encendido, velas encendidas, apagan una, tiran otra, invocando demonios, bendito sea el Señor, para que vengan sobre la iglesia. ¿Para qué? Para despertar esos deseos de la carne, para que tengan sueño, no se levanten en las madrugadas. Sabe que el poder de las tinieblas es lo único que puede hacer, es en su carne, bendito sea el Señor. No porque tenga poder contra la iglesia de Cristo, porque no hay poder más poderoso que el pacto de la sangre del Cordero de Dios. No hay sangre de chancho, de gallina, que ningún babalao, ningún espiritista del diablo pueda hacer que se pueda comparar con el pacto de la sangre del Cordero de Dios. No lo hay. No lo hay. Pero sí, eso trae opresión, trae resistencia. Si no, pregúntenle a Moisés cuando Yanes y Jambres lo resistieron, pusieron al pueblo de luto, en congoja de espíritu, espíritus de opresión que tienen oprimida a la gente. A hermanos, téngalo claro, que viene depresión, y aquí es donde uno se tiene que agarrar de la palabra. Cada vez que el diablo le tire un dardo negativo, usted aplíquele la palabra. Cuando el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Ahí no relata una escena que descendió fuego, que Cristo vino y lo reprendió. No sale nada de eso. No sale nada de eso. No sale que una luz porque nosotros a veces alimentamos nuestra mente cuando suceden cosas en el ámbito espiritual. A veces uno alimenta su mente
Y no hay que andar alimentándose, haciendo ideas que no son. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y oiga bien, ¿y Satanás le porfirió algo? No. Cuando usted está seguro de la palabra de Dios, no hay que andar dando tanto discurso. Escrito está. Escrito está. Cuando usted sienta la opresión satánica allá en su hogar, aquellos ataques que lo están atacando, gloria a Dios, escrito está. Oh, te derribaron, te humillaron allá en la cruz del Calvario. Oh, te pisoteó sobre la cabeza. La humillación más grande para un príncipe era que lo pisotearan, pues Cristo en la cruz del Calvario pisoteó a los principados, a las potestades, triunfando sobre ellos. Lo despojó, lo despojó. Escrito está. Escrito está, escrito está. He aquí os doy potestad y hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada os dañará. Aleluya. 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 Y el Señor le dice, en el versículo 2, sé vigilante. Oiga bien, históricamente, vuelvo a repetir, 2 veces la ciudad había sido saqueada, conquistada, capturada. ¿Por qué? Por falta de vigilancia de parte de sus habitantes. El descuido y la falta de una adecuada vigilancia, por estar confiado demasiado, por la aparente resistencia de la fortaleza de la ciudad, fue arruinada la dinastía y puso fin al imperio lidio y a la dominación de Sardes. Las murallas, las puertas eran tan fuertes, el cerro sobre el cual estaba edificada la ciudad era superior, era alto y escabroso. El único acceso superior estaba demasiado fortificado para ofrecer alguna oportunidad al asaltante. Pero había un punto débil, el cual era posible que un enemigo activo se abriera camino por las laderas perpendiculares del elevado cerro. Si los defensores permanecían sin hacer nada y le permitían trepar sin estorbárselo, venía y caía la ciudad. De ahí el Señor, sé vigilante. Aquí hay algunos que están confiados, otros por el fuego de la prueba ya casi pasaron del otro lado, pero otros confiados, no les ha venido nada. La salvación redentora de nuestro Señor Jesucristo descansa en 2 pilares. Que la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la salvación redentora, es la base del amor, la mejor expresión del amor. Y estos 2 descansan en 2 pilares: la misericordia y la gracia.
La misericordia es el amor continuo. Usted se portó mal ayer, pero hoy en la mañana Dios le permitió abrir sus ojos. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Espérese. Pero hay unos que andan como Sansón. Sansón con un llamado tremendo de parte del Dios del cielo. Ya había quebrantado varias cosas que él como nazareo no se permitía que pudiese hacer. Cuando le dio el panal de miel a sus padres, contaminándolo de que se había alojado en el cuerpo de león muerto. Para un nazareo no podía tocar ningún animal muerto. Quebrantándolo. Pidió esposa no de las hebreas, sino una filistea. Hay unos aquí que son hebreos, pero quieren filisteas. Las filisteas no convienen. ¿Saben quiénes son las filisteas, verdad? Las de afuera. A su nombre. Su cabellera. Mas él no sabía que esa mujer lo tenía seducido con sus encantos. ¿Qué clase de mujer habrá sido? No tengo idea. Pero solo para que vea el hombre, esto es para nosotros los hombres, el poder que una mujer ejerce sobre un hombre. Grandes imperios destruidos por una mujer. A su nombre. Así que la mujer no es la parte débil, al contrario, es la fuerte. Nosotros los varones somos la parte débil. Aleluya. Gloria a Dios. Pero arrecostadito en las piernas de Dalila. Hay algunos ahí que están arrecostaditos en las piernas de Dalila. Y otras Dalilas dentro del pueblo acariciando la cabeza de unos Sansones descarriados. Y ella lo endulzaba y le decía: dime en qué consiste tu fuerza. Agarraba las grandes puertas de la ciudad, las levantaba con una quijada de un asno, agarraba, mataba a gente. Era impresionante la fuerza de este hombre. Le decía, es que si me amarran con cordón de 3 dobleces, etcétera, voy a ser debilitado. Él se dormía en las piernas de Dalila, lo amarraban, pero dice que de repente ella lo despertaba y le decía: Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Y qué hacía Sansón? Dice que aquellas cuerdas se consumían, se rompían con facilidad. Y así tentó varias veces, que si le ponían en el pelo cadeja, como que deja, etcétera, también. Pero ya la última, él le abrió su corazón. Yo soy nazareo de nacimiento, consagrado al Dios del cielo. Ninguna navaja ha pasado sobre mi cabeza. Y el día que sea cortado mi cabello, me quedaré sin fuerza como un hombre más. Dalila entendió que le había dicho la verdad. Llamó a los filisteos, lo despertó Sansón, los filisteos. Y dice la Biblia, y él pensó que iba a escapar como las otras veces, mas Jehová ya se había apartado de él.
La misericordia de Dios tiene un límite. No juegue con la misericordia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero hay gente que está pecando. Bendito sea el Señor. Lleva una doble vida moral dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor. Y Dios te está viendo. Dios te está viendo. Hasta el día de hoy te está saliendo con la tuya. Hasta el día de hoy te está saliendo con la tuya. Pero llegará un momento que pensarás que va a ser lo mismo, pero vas a ser descubierto de la manera más vergonzosa. ¿Sabe por qué? Porque el pecado avergüenza. Queremos avivamiento. A su nombre. Pero esta ciudad, 2 veces en el 218 también se abrió camino uno de los soldados sin ver. ¿Por qué? Porque ese lado, como era imposible que alguien entrara, no estaban vigilando. Y es por eso que le dice a la iglesia: sé vigilante. En esas áreas pequeñas que tú crees, no, por aquí no. Mire, el que está fuerte que no caiga. Mira, el que está fuerte que no caiga. A su nombre. El significado de esta lección para los cristianos es obvio. Basta solo tener un punto débil en el carácter. Oiga bien, el hombre es lo que piensa, ¿sí o no? Según el apóstol Pablo a los romanos dice: andad en el espíritu, pero no satisfagáis los deseos de la carne. Y dice: los que son de la carne, palabra clave, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu. Ahora, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Según Gálatas, por orden: adulterio, fornicación o fornicación y adulterio. ¿Por qué habla la Biblia y enseña que una de las guerras para el hombre y la mujer es estar tentado fuertemente a qué? A ser infiel? Adulterio para aquel casado o casada, a serle infiel a ese pacto. Y aquella señorita que no es casada, a ser infiel de experimentar algo que no tiene permiso de hacerlo, y le es infiel al Señor. Oiga bien, hoy si se habla de la virginidad en las mujeres, las universidades, en todo lugar, ya las niñas si dicen que son vírgenes, les están diciendo que es de otra época. Se echan quién ha tenido más. ¿Por qué? Porque la situación que vivimos, la sociedad, a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, todo lo que enseñan, sean películas, sean novelas, todo tiene que ver con adulterio y con fornicación. Adulterio, fornicación, adulterio, fornicación, adulterio, fornicación. Y eso va entrando en el subconsciente, que de repente comienzan a actuar como zombies, gobernados por el príncipe de la potestad del aire. No sabe que su mente está siendo cautivada, mas los espíritus de brujería, lanzando brujería para que la luz de Cristo no resplandezca o se apague la fe y sean sumergidos en los placeres de la carne. Pero mire Dios cómo mira la virginidad.
Por eso es importante la jovencita llegar virgen al altar. En Israel, la salvación viene de los judíos, toda la cultura tiene que pertenecer a los judíos, ¿verdad? Que tiene que ver con la doctrina de la salvación principalmente. Cuando un compromiso se daba entre un noviazgo de cualquier ciudadano, el padre iba donde la madre o del padre de la novia que quería desposar su hijo y hacían un compromiso y celebraban con una copa de vino y quedaba sellado el noviazgo. Este compromiso era tan fuerte o aún mayor que cuando ya era desposada completamente. Se iba y al término de un año, o sea que para aquellos que les gusta 3, 8, 9 años de noviazgo, que ya andan todos mayugados. ¿Entendieron, verdad? Ya andan todos mayugados. Pero era al año. El padre decidía el día que iba a llegar, donde la novia a traérsela. Y ahí de las vírgenes prudentes y las insensatas. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. El casamentero llegaba, aquí viene el esposo, salía a recibirlo. Y estaba esta mujer preparándose todo un año para hacer el día que le tocara, que la llegara a traer a recoger el novio, estar preparada. Se iban, la fiesta duraba 7 días. Pero cuando se iba a consumar el matrimonio, ¿qué hacían? En una de las tiendas estaba el padre de la novia y estaba el padre del novio. Los padres. Ellos en esa tienda a esperar que fuera consumido el matrimonio. Y después que era consumado el matrimonio, venían los padres y se metían a sacar las pruebas de que eran vírgenes. Sacaban las sábanas. Y ahí tenía que haber sangre. ¿Y por qué sangre? El varón y la mujer. La mujer tiene algo que se llama himen. Su himen cuando es virgen es intacto. Ahora, ¿se puede romper eso? Sí, pero por lo general es intacto. También el hombre, cuando se da la consumación como marido y mujer, oiga bien, Dios diseñó algo tan perfecto. A la hora de hacer eso, se rompe eso, pero se hace un pacto de sangre entre los dos. Y ahí se sella el matrimonio. Por eso es importante la virginidad antes del matrimonio. De esto nadie habla, ¿verdad? Sí, dicen hay que ser virgen. ¿Por qué? Por eso. Porque con el que usted se va a entregar, usted va a hacer un pacto de sangre. Es el sello del matrimonio. Sea varón, sea mujer, se tiene que guardar para con Dios. Y en ese pacto de sangre honraban al Dios del cielo. Honraban al Dios del cielo.
Por eso Satanás, bendito sea el Señor, tiene que entender algo, que mi peor enemigo soy yo mismo, no es el enemigo del diablo, soy yo. Porque hablamos y dijimos que los que piensan en las cosas del Espíritu y los de la carne piensan en las cosas de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, ira, hechicería. Hasta la hechicería es de la carne, no es del diablo, es de la carne, que invoca espíritu del diablo. Pero también tenemos el espíritu, los que piensan en las cosas del espíritu, que son manifiestos, son los frutos del espíritu, que son amor, paz, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que hoy más que nunca, ¿por qué cree que dentro de las iglesias es donde se están dando divorcios como si nada? Ya el mundo entró a la iglesia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esta iglesia, de Sardis es amonestada que sea vigilante. Y le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento pronto y verdadero es el único medio para la muerte que se ha enseñoreado o casi se enseñorea. El arrepentimiento viene a dar vida. Cuando usted le pide perdón al Señor, dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A su nombre. Los versos 2 y 3 sugieren 5 pasos para el avivamiento. 1. Sé vigilante, velando y orando en todo tiempo. 2. Afirma las cosas que están para morir. Usted sabe lo que tiene ahí, que le ha dado rienda suelta, le ha permitido que sus deseos traspasen más allá, le ha dejado la oración, la está dejando en un segundo plano. La palabra, usted no lee palabra. A su nombre. 3. Acuérdate de qué. Guárdalo, dice el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Salmo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. En este camino de oscuridad, en este mundo incierto, necesitamos la luz, la dirección de la bendita palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos sustenta, es la palabra de Dios la que nos da vida, es la palabra de Dios la que vivifica al hombre, es la palabra de Dios que quebranta como martillo, es la palabra de Dios como fuego que consume, es la palabra de Dios en la que hay poder, hay vida, hay unción. Es su palabra. Toda la expresión del Dios del cielo está en su palabra. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Proverbios 7:1: hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos dentro de ti. Versículo 2 dice: mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Hay que guardar la palabra de Dios. Si viene el desánimo,
Ahí es donde usted tiene que hacer la palabra. Si viene la duda, agárrese de la palabra. Apréndase textos de la Biblia. Lea la Biblia. Si no tiene tiempo de leerla, escuche la Biblia. Cuando pasa horas y horas en el Facebook, en el Instagram, en todas las redes sociales, agarra el YouTube también y ponga Biblia hablada 1960, el Evangelio Juan. Pram, lo pega. Y ahí está. Ahí la estoy yendo, porque a veces no da ánimo de leer la Biblia. A veces uno llega cansado, pero el que quiere hacer algo busca la manera de hacerlo. El que no, inventa una excusa. Amén. Y hoy, esta mañana, la exhortación del Dios del cielo: sé vigilante. Te están acechando, así como a Eliseo, que se le revelaba lo más secreto de sus enemigos, lo que iban a hacer. Lo mandaron a vigilar quién era, qué hacía. ¿Por qué? Porque Eliseo era amenaza para el enemigo. ¿Se acuerdan los sirios? Hay unos aquí que a Satanás le urge volarle la cabeza. Pero aquí no es con espada ni con fuerza, no es con espada ni con fuerza, es con su Santo Espíritu. Es la palabra de Cristo. Gloria al nombre del Señor. A través de eso es que recibimos la victoria. Cristo es el dador de la vida. Cristo es el que nos ha comprado con precio de sangre. En cada latigazo que Él recibió, gloria a Dios, cada llaga que fue abierta, en cada una de esas llagas que brotó sangre, estaba siendo comprada tu sanidad. Oh, gloria a Dios. Oiga bien, no es que iba usted a ser sano, es que ya fuiste sanado. Eso dice la bendita palabra de Dios. Pero a veces, ¿por qué no somos sanados? Cuando el Señor sanó a aquel hombre ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Y a muchos, en algunos casos, le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres? Y él le dijo: ninguno de los dos, sino que esto es para que la gloria de Dios se manifieste en él, o para glorificar el nombre del Señor. Nadie puede experimentar una sanidad si no experimenta la enfermedad. Nadie puede, oh gloria a Dios, experimentar la liberación si no experimenta la depresión. Nadie puede, gloria a Dios, experimentar la compañía, bendito sea el Señor, confianza del Señor, si no pasa por el desierto y la soledad. ¿Por qué existe el bien y el mal? Para que nosotros aprendamos a escoger el bien y sepa la diferencia. ¿Por qué existe la muerte y la vida? Para que usted entienda y no menosprecie la vida y darle cabida a la muerte. Pero hoy en día cada quien va caminando sin rumbo. Sin rumbo. Pero esta iglesia de Sardis estaba muerta. ¿Por qué? Porque estaba en sus delitos y pecados. Pero el Cristo de la gloria le dice: sé vigilante. Hay que vigilar, hay que volvernos a la senda antigua, hay que volver, gloria sea el nombre del Señor, a la vigilia de oración. Hay que meterse con Dios, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Estamos viviendo el último tiempo. En cualquier momento Cristo le dice: si tú no velas, yo vendré a ti como ladrón. Así como aquellos enemigos vinieron de sorpresa sobre la ciudad de Sardis, así el maestro iba a venir cuando menos se lo esperen a esta iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Y él dice: sé vigilante,
sé vigilante. Ahora, ¿qué es lo opuesto a vigilar? ¿Qué es lo opuesto a vigilar? Dormir. ¿Cuánto les encanta dormir aquí? A nadie le gusta dormir. Allá mi hija levantó la mano, le gusta dormir ahí. ¿Cuánto les encanta dormir aquí? ¿Ah? Sé vigilante. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Hay gente que tiene nombre de que vive y está muerto. Evangelistas que están enterrando los ministerios. Gloria sea el nombre del Señor. Están menospreciando la dádiva de Dios y echando la perla a los cerdos. Es silencio. Como que estos mensajes no era para acá, era tal vez para alguien que iba a escuchar a través de la radio, pero no se pudo, ¿verdad? Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir. Sé vigilante. Sé vigilante, levántate de esa actitud, bendito sea el Señor. Mire, nosotros somos los que pensamos, sembramos un pensamiento, cosechamos una acción, sembramos una acción, cosechamos un hábito, sembramos un hábito, cosechamos un carácter, sembramos un carácter y cosechamos un destino, sea para vida o sea para muerte. Lo repito nuevamente. Nosotros somos lo que pensamos. Por eso el apóstol Pablo habla y dice que dentro de nosotros hay una guerra en nuestra mente, para que no hagamos lo que queremos, sino aquel que tiene el control de uno. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Pero hay dos tipos de personas: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y él dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo, cuando habla y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los romanos tenían la crucifixión, la decapitación como suplicio de terror, pero había un suplicio llamado el suplicio de Mecencio, 600 años antes del Imperio Romano. Este suplicio consistía en que si yo era asesino y mataba a alguien, me agarraban a mí culpable, agarraban ese cuerpo del que había matado y lo amarraban mano con mano, cabeza con cabeza, pecho con pecho, pierna con pierna. Y cuando ese cuerpo de muerte o ese cuerpo muerto comenzaba a sufrir la putrefacción, las bacterias y todo eso se le iba pegando al cuerpo que estaba con vida, a tal punto que lo consumía hasta que las bacterias, los gusanos lo devoraban en vida. Y allí es donde el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo y de muerte? Pablo habla de que la carne siempre lleva a muerte. El ocuparse de la carne siempre lleva a muerte. Y él habla que los deseos de la carne son como ese cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Más gracias doy a Dios por Jesucristo.
que me ha librado de ese cuerpo de muerte. Gloria a Dios. El apóstol Pablo hace una referencia tan impactante, tan escalofriante, diría yo, de cómo es la carne. La carne es mala. Su peor enemigo es usted mismo. No es el diablo, es usted. Cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñas. Porque haciendo esto, te salvarás ¿a quién? A ti mismo y a los que te oyeren. Predicar no es fácil. Pararse aquí no es fácil. Si nosotros como predicadores hacemos una mala hermenéutica o exégesis a la hora que estudiamos la Biblia y rompemos esas leyes, bendito sea el Señor, de la hermenéutica, no crea que nos vamos a librar de la condenación y las consecuencias que hay sobre eso, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Porque predicar algo que no está en la Biblia, ¿cómo se llama eso? Apostasía. Yo puedo predicar de algo y no estar seguro de un evento futuro. Eso no me hace un apóstata. Porque no todo mundo en temas de escatología de los tiempos del fin, pues no todos van a acertar. No es la gran cosa en eso. Hablando como cosas exactas de nombre, de lugares, de día, de hora. Pero hablar y predicar algo que no esté en la Biblia o dar un consejo es delicado. Créame que yo cada vez que predico es una odisea para mí. Es una odisea porque esta palabra es tan santa, es tan inerrante. Esta bendita palabra de Dios, obviamente por gracia somos salvos. Y predicar su palabra es un privilegio enorme. Que tal vez, bendito sea el Señor, yo soy uno de los que menos merezco esto. Pero al Dios permitirnos esto, bendito sea el Señor, glorificamos y exaltamos su nombre. Sé vigilante, iglesia, sé vigilante. Cristo viene, está a punto de sonar la trompeta. Pronto nos vamos. Gloria a Dios, las señales se están cumpliendo. Oh, la naturaleza está clamando. Gloria a Dios, desastres en diferentes ciudades del mundo, guerras, tsunamis, huracanes, heladas, los glaciares se están derritiendo. Todo esto es principio de dolores. La tierra está gimiendo, está clamando que sea renovada, porque el pecado trae juicio, trae consecuencias. Póngase sobre sus pies. Por eso sé vigilante. Sé vigilante. Afirma las cosas que están para morir. Le dice en la segunda advertencia: pues si no velas, vendré a ti como ladrón, y no sabrás la hora que vendré sobre ti. Mateo capítulo 24 nos advierte que Cristo vendrá en un momento que no lo esperemos. No crea que esto de las pandemias en diferentes lugares, esto va a menguar. No, esto va a seguir, va continuo. Por eso hay que estar vigilante. Hay que estar escudriñando la palabra de Dios. Hay que estar subiendo al monte. Hay que estarse separando para con Dios. Porque los días que estamos viviendo no son días buenos, son días malos, dice la Biblia. Aleluya. Hace 3-4 días
Me acosté diciéndole al Señor: háblanos, Señor. Después de estar escuchando mis estudios, oré, me acosté, me dormí. En la madrugada comienzo a soñar, y en ese sueño a mí se me mostraba donde yo escuchaba la voz de alguien que estaba hablando con otra persona. Yo lo miraba a través de una pantalla lo que estaba sucediendo en mi sueño. No lo había entendido en el momento, mas después lo entendí claramente. Donde en ese sueño yo miraba y se me decía a mí: Harold no sabe en sí de la magnitud de los trabajos de brujería que le han hecho a él. Si él supiera de lo que lo hemos guardado. Y decía: la iglesia no sabe, los que están ahí no saben de los trabajos de brujería, de hechicería que Dios nos ha guardado. No tenemos ni idea. Si supieran la magnitud, porque había una pared que protegía. De repente me salgo de donde estoy escuchando eso. Y como que voy a traer a un niño, donde la mamá de una mujer, no sé quién era la mujer, pero su papá trataba mal al niño y no quería que yo llegara. Y el niño estaba rebelde. Cuando yo llego donde él: ven, ya te vengo a traer. Viene este hombre y me tira una bolsa y me tira unos caracoles. Cuando yo veo eso, yo entiendo, los agarro con la mano izquierda. Pero ya cuando los agarro con la mano izquierda, no es ese hombre, es una vieja, una anciana, una señora, erguida en posición de concentración, orando, tirando caracoles. Entonces yo me le acercaba y le decía: en el nombre de Jesús, golpeándole en el pecho: en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Pero había una pared. Pero lo que yo no entendía, que esa pared, cuando yo pegaba, no era protección para ella, era protección para mí. Y a la tercera vez que yo le digo: en el nombre de Jesús, los golpeos desaparecen. Que es lo que el Señor me da a entender, que hay, oh gloria a Dios, están en concentraciones, concentrados los poderes de brujería sobre la iglesia para traer una división grande. Oh gloria al nombre del Señor. Por eso hay que ser vigilante, ser vigilante. Hay que estar vigilante, hay que estar vigilante, 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 vigilante. Ponme ese sonido de chofar. El sonido de trompeta de chofar, ponlo. Me levanto y me despierto a las 3 de la mañana. Me voy a orar y a reprender. Créame que yo no ando reprendiendo todo el tiempo. No, yo no le doy tanta importancia al diablo. A reprender, orar, a ponerle las manos a mi esposa, a orar por ella. En el transcurso del día me llama mi hija: papá, acaba de llegar ella de clase. Me llama: papá, mi mamá está ensangrentada y desmayada. Yo ando cerca de ahí.
Lo primero que le pregunto al Señor, a ver qué me dice. Nada, tranquilo. No tendrás temor de malas noticias. Tu corazón estará confiado. Me voy para allá. Ya ella la hallo ya un poco estable. Y me vuelvo a ir al trabajo. Todo bien. En la noche, amanecer la madrugada del día siguiente, viene ella, se despierta y pega un grito. Y me dicen, estoy de nuevo. Me miré en el círculo que de la vez pasada, nada más que ahora no estaba amarrada en ese círculo del pentagrama. Dios permite esas cosas para que uno entienda que el mundo de las tinieblas es real. Pero así como ese Satanás tiene ese poder limitado, nosotros tenemos la fuente inagotable del poder. Del lado de nosotros está el poderoso, el todopoderoso. Del lado de ellos está el brazo de carne, pero al lado de nosotros está Jehová. Su mano está alzada, mas ellos no la ven, no la ven, no la ven. Pero la mano de Jehová está alzada en contra de la brujería, en contra de la hechicería. Arrabaquima la basojaba, acabasaba y cabasojaba. Aleluya, aleluya. Amanecer ayer, de repente al mediodía, ¿qué me agarró? No sé. Me comenzó a entrar una fiebre, una debilidad en el cuerpo, que llegué a donde iba a predicar y prediqué con calentura. Pero cuando estaba allá y se movió el poder de Dios, aquello desapareció. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? El Señor permite eso para que usted entienda que hay que orar, que hay que ser vigilante. Hay que ser vigilante, hay que orar. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, huestes espirituales, legiones que se mueven allí en las regiones celestes. Esto es real, esta es una batalla real. Y todo aquel que quiera meterse con Dios va a experimentar eso. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo de vigilar. Vigilante, 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 vigilante. Aleluya. Todo aquel que ha sentido ataques, como que le pasan agujas en las espaldas, oye voces en su casa que abren sus puertas en la noche, que se la golpean, siente como que la mente se confunde. Porque la opresión satánica entontece, dice la Biblia. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? La opresión satánica te deprime, te hace entrar en depresión, como que estás de luto, como que no puedes. Pero esa es opresión satánica. ¿Y sabe por qué? Por esos trabajos de brujería, por esos altares que hay ahí. Pero la Biblia habla, dice, y esta es la herencia de los siervos de Jehová: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. Oh, gloria a Dios. El que conspirare contra ti lo hará sin mí, y delante de ti caerá, 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 caerá. Dígaselo: cae, 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 cae. Delante de ti cae. Esa es la herencia, esa es la herencia de los siervos de Jehová. Él es el quien enloquece a los agoreros y a los adivinos. El que frustra los planes del diablo.
El que lo venció, lo humilló públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. El altar está abierto. Todo aquel que siente ahí que tiene una guerra espiritual, oiga bien, guerra espiritual. Usted tiene que diferenciar cuando usted tiene una guerra, una lucha con el mundo, con los deseos del mundo, una lucha con los deseos de la carne, pero una lucha cuando es espiritual. Pase, que el altar está abierto. Dios bendiga ahí. Ponme ese sonido del chofar, no ese, el otro, el que cuando vos cantaste. Aleluya. Aleluya. Hay gente que ha estado pasando, gloria a Dios, momentos difíciles. Se sienten desesperados. Sienten como que ya sus facultades mentales, alabashama la bacoaba, acabashata la baquiba, sienten una guerra. Icama, socota, sacatama guataicabaquiba, shekebe colobambale, shekotolima mambala, rabaquiba no matuba guataicaba, sacomagua teiko, lituaman socotaicababa. Hoy caen por tierra todo trabajo de brujería, de hechicería, conjuro, maleficio, quedan sin efecto ahora. Aleluya. Sé vigilante. Comunión con el Señor. Se están rompiendo cadenas. Veo cadenas que se están rompiendo. Ataduras se quebrantan. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Poderes de la brujería. Todo sello de brujería se derrite. Aguas encantadas, bebedizos, quedan sin efecto en el nombre de Jesús. El fuego de tu Espíritu Santo quema. Ahí está el poder de Dios, quema. Suelta esas lenguas, suelta esas lenguas. Suelta las lenguas, que usted habla misterios ahí. Suéltala, suéltala. Ay, 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 está bajando el poder de Dios ahí. Se está quemando, se está quemando. Se quema, se quema. Suturuba, calulumba. Fuera brujería. Fuera. Agua. Ototoy, maguate. Shemeo, naya totoy kamawa. Saracatakasa. Fuera, fuera, fuera. Aleluya. Aleluya. Recibe liberación por el poder de la palabra. Sé libre, sé libre, sé libre.
Sé libre, sé libre. Ahí está el fuego de Dios libertando. Sé libre, sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús, sé libre. Sé libre, sé libre. Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre toda opresión, todo cansancio. Se va de ti ahora. Todo lo que te impide alabar a Dios con libertad. Libre, libre, libre. Nombre de Jesús. Sé libre, sé libre, sé libre. Oh, sé libre, sé libre. Se rompen esos poderes de la brujería. Caen por tierra. Cae, cae, cae. Levanta las manos ahí. Y alcanza tu liberación. Toda mentira, chamuco, se va por tierra en esta mañana. Tú estabas esperando este momento ahí. Recibe de parte del Señor esa paz. Él te libera de esa opresión. Échala fuera en esta tarde. Tú tienes autoridad. Tú tienes poder para echar fuera la obra del mal. Vamos, sacúdete. Sacúdete. Échalo fuera. Déjalo ir, déjalo ir. Échalo fuera. Por el poder de la palabra. No estás sola, no estás sola ahí. Pelea, pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Shtamayakima. Por el poder de su palabra. Ataduras, ligaduras. Yugo se pudre a causa de la unción. Es quebrantado todo poder del mal. Y eres libre de toda opresión en esta hora. Vamos, dale libertad de espíritu. Ocúpate de las cosas del espíritu. Shekamai sohalama. Rebastai aquí masoa. Él está aquí, no está solo. Eso es, pelea tu batalla. Pelea tu bendición. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Ligaduras de impiedad, ataduras del enemigo son deshechas por el poder de su palabra. La unción está fluyendo en esta hora. Hay una unción que pudre el yugo. Hay una unción que te libera de la opresión que te ha estado oprimiendo esta semana. Estos días que han pasado, te has sentido débil. Y has dicho, ¿dónde está el Señor? Tu Señor es real, Él no te ha dejado. Él está contigo, Él está conmigo como poderoso gigante. Eso es, levanta la mano. ¿Cuántas veces has pensado Levanta la mano. que ya no puedes más? Posiblemente ese ha sido tu pensamiento. Porque tu pecho Ya no aguanta más. ya no aguanta más. Es hora de creerle a Dios. Cuántas heridas guardas Dentro de ti. dentro de ti. Levanta la mano. Pero hoy Él te quiere ayudar. Levanta la ¿Cuántas voz. veces has pensado Que ya no puedes que ya no más. puedes más? Porque tu pecho ya no aguanta Es hora de más. levantar la mano. ¿Cuántas heridas guardas dentro de ti? Pero hoy Él te quiere ayudar. No estás solo, Cristo está contigo.
problema. Él quiere ayudarte. Tú no estás solo. Cristo está contigo. Jesús te quiere ayudar. En tu quebranto Gimes gimes de dolor y el mundo te grita, todo terminó. El Calvario, en su vida dio para decirte: yo estoy contigo. Tú no estás solo. Cristo está contigo. No importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte. Tú no estás solo. Cristo está contigo. Jesús te quiere ayudar. No estás solo. Cristo está contigo. No importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte. No estás solo. Cristo está contigo. Jesús te No estás solo, Cristo está contigo. Jesús te quiere ayudar. Él te quiere ayudar. Jesús te quiere ayudar. Así es. Él te quiere ayudar. Tú no estás solo. Désela fuerte. Esa alabanza. Él merece la alabanza de su pueblo. Él está vivo, hermano. Y está con nosotros como poderoso gigante. Dios bendiga las almas que atendieron el llamado, porque esta guerra no termina. Por eso hay que ser vigilante, hermano. No descuides lo que tú debes de hacer, hermano. Hoy más que nunca, entra a la oración. Si la carne no quiere, aprende a sujetarla. Aunque no quiera, es débil, pero el espíritu está dispuesto, hermano. Este es el momento de, en medio de esa batalla espiritual que vivimos y estamos librando, hay que pensar con seguridad y certeza que Él prometió estar con nosotros todos los días, hermano. Y si tú no crees, pues arrepiéntete, porque la duda es pecado delante de Dios. Amén, hermano. Damos gracias al Señor en esta tarde de este culto de hoy día domingo. Y no se olvide que en esta semana hay ayuno y oración para aquellos que quieren buscar el rostro del Señor. Escucha la palabra, sé vigilante. Cuidado, te descuida y te vas a la playa y lo inesperado venga sobre tu vida. Un accidente o una mala jugada de que quiera hacer el chamuco, porque Él vino a matar. Él vino a robar y a destruir, hermano. No le permita que destruya lo que Dios ha hecho con tu vida, hermano. Sé vigilante, como dice el mensaje de la palabra. Amén.
Hay unos